Rubén, por un lado hablábamos acerca de el impacto que puede tener para la provincia de Chaco el anuncio que hizo el gobierno nacional de la quita de subsidio al fondo compensador para subsidio al transporte, cómo va a afectar esto en las tarifas provinciales, y también el no pago del fondo de incentivo docente, cómo va a repercutir en el bolsillo de los docentes. ¿Qué perspectiva tenés? Bueno, como vos sabés, que me gusta tener algunos datos, también estuve por ahí investigando en el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que es el IARAF, que es donde tienen todos los datos, y fíjate que el conjunto de provincia y la ciudad de Buenos Aires recibió en concepto de coparticipación, compensación y leyes complementarias en el 2023 14.35 billones. ¿Sí? Esto en 2023. Es decir, en términos de dinero por habitante a nivel nacional, cada argentino en promedio recibió del Estado Nacional aproximadamente 553.000 pesos de coparticipación y leyes, y de fondos discrecionales otros 40.728 pesos. Es decir, que en total recibió aproximadamente un promedio de 594.000 pesos. ¿Por qué digo esto? Porque en caso de seguir con su postura de Javier Milei de acortar y de pasar la licuadora, no la licuadora, en este caso la motosierra, digo yo, porque la motosierra la pasa sobre el tema de la transferencia, obra pública y subsidios, y la licuadora lo pasa sobre el poder adquisitivo, digamos. Pero si sigue, y creo yo que de hecho lo va a hacer, porque lo ha dicho y lo ha ratificado, Chaco, o sea, el chaqueño y la chaqueña va a dejar de recibir del Estado Nacional aproximadamente 594.000 pesos. ¿Sí? Y lo digo, 594.000 pesos en promedio. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que vamos a terminar como La Rioja, Roberto. La Rioja, al no recibir las transferencias, ¿sí?, de coparticipación y transferencias discrecionales y no discrecionales, terminó presentando un proyecto de ley de emisión de cuasimonedas. O sea, Chaco puede reeditar lo que fue en su momento el bono quebracho. Así es. Pero así ¿cuánto es. puede durar eso? O sea, es algo que uno dice tiene un vuelo corto, ¿no? Por eso ¿Cuánto se puede sostener eso en el tiempo? Y por eso es muy importante, digamos, cómo va a jugar y cómo se va a parar el gobernador de la provincia, digamos, Leandro Esdero. Si va a armar con los otros gobernadores a los cuales se le está sacando la coparticipación y demás fondos, va a jugar en conjunto, no va a jugar en conjunto, se va a aislar. Creo que Leandro Esdero tiene un gran desafío en el sentido de que no va a ser fácil, o sea, va a terminar emitiendo cuasimoneda en caso de seguir con esta postura. Ahora, en este contexto también hay una quita de subsidios, hay una motosierra en los subsidios, ya lo vimos en los subsidios de transporte, ¿sí? De hecho, acá se está hablando de una tarifa de 1.000 pesos, de un precio del boleto de 1.000 pesos. Bueno, lo escuchábamos al gobernador recién, que lo dijo a Eduardo Feynman en Radio Mitre, que la posibilidad de que el boleto de transporte vaya a 1.000 pesos está. Exactamente, subsidios, estamos hablando de transporte, no hablamos de energía, que energía ya se está hablando de entre un 200 y un 250% como piso de aumento de la tarifa energética. Entonces, creo que en todo ese contexto, ¿qué hará el gobernador? Y sobre todo en el contexto donde dice que no hay un horizonte. A mí me preocupa mucho realmente la posición que está tomando el gobernador de la provincia. Y sobre todo en este contexto, donde Javier Milei tiene, como yo decía hoy, si bien no tiene un plan de estabilización inflacionario, sí tiene un plan de motosierra y de licuadora. De motosierra a obra pública, sí, que va a reducir la obra pública, ya lo dijo, que hoy tenemos la obra pública en 1.1 del Producto Bruto Interno, lo quiere reducir a 0,5%. Eso no solamente implica menos trabajo para cooperativas, para empresas, sino también para los obreros de la construcción, digamos, que la van a sufrir en sus bolsillos. Y por otro lado,
tenemos la quita de subsidio, tenemos la quita de transferencia, y yo creo que está jugando a eso también Javier Milei, a aniquilar o a licuar el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si vos licuás el poder adquisitivo, vas a reducir la demanda, el consumo, que ya lo estamos viviendo, tu salario va a valer mucho menos, de hecho ya perdió 46%, como decía, eso significa menos consumo, menos oferta, y podemos terminar en una recesión aún más sostenida en el tiempo. Y por supuesto, ¿qué te va a decir Javier Milei después? Bajamos la inflación. ¿A costa de qué se baja la inflación? ¿A costa de qué? Es un buen interrogante. Y último, y tiene que ver con lo que veníamos hablando del aumento de la canasta básica alimentaria, el aumento de la canasta básica total. ¿Y cuál es la proyección? Porque durante la semana también Cristina Fernández, en una carta pública, advirtió que la política debe frenar la intención que sigue, según la expresidenta, la intención que sigue manteniendo Javier Milei, que es la de dolarizar. Dijo, el arco político se debe oponer a esta intencionalidad de dolarizar. Es más, lo escuché, no sé si lo escuchaste, a Martín Lustó, que es el jefe del radicalismo a nivel nacional, el presidente del Comité Nacional de la UCR, dijo, es un camino sin retorno el tema de la dolarización, sí. Y también se opuso. Hay que tener una lectura de advertencia de un peligro sustancial para la economía de nuestro país. Si Milei llega a dolarizar, ¿hay que enfrentar eso para no dolarizar nuestra economía? Sí, sí, por supuesto. Yo ya hace mucho tiempo lo vengo diciendo. De hecho, en las elecciones, en las PASO, que era uno de los caballitos de batalla de Javier Milei, que si llegaba a ser presidente iba a dolarizar. Bueno, ahora también continúa con esa idea, una idea que es, digamos, inviable. Yo ya lo había dicho. Inviable, ¿por qué? Primero porque para dolarizar tenés que o te endeudás o devaluás, ¿sí? Endeudarte no vas a poder porque tenemos cerrado digamos, todo lo que tiene que ver con mercados financieros exteriores, digamos, externos. Por lo tanto, ahí ya tenés de lleno o de entrada ya tenés un parate, o sea, no vas a poder endeudarte. Sacar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, y la verdad que no lo veo en este momento. De hecho, el Fondo Monetario Internacional dice, el mismo fondo está diciendo, mirá, Milei, la verdad que así como va, difícil que me pagues. Imagínate, el fondo le está diciendo a Javier Milei. Y por otro lado, lo corre por izquierda, sí, ¿no? Sí, lo corre por izquierda, imagínate. El fondo le corre por izquierda, a Javier Milei. Le dice, está ajustando demasiado, imagínate. Y por el otro lado, devaluar, ¿sí? Lo cual llevaría, como yo lo decía en su momento, a un dólar por 3.600 pesos aproximadamente, lo cual implicaría una licuación casi de un 95% de tu salario, digamos, ¿sí? Hoy estamos, justamente, fíjate que estamos perdiendo poder adquisitivo en un 46%, ¿sí? Imagínate vos en un 95%. Claro. No vas a cobrar nada, digamos. No consideran... Y una cosita más, eso en un marco donde, debido a todo, fíjate cómo es, ¿no?, las contradicciones de la vida económica, diría. En un marco donde la inflación hace que la gente que compró dólares lo tenga que vender. Una parte, la clase más alta, por decirlo de alguna forma, vende dólares para poder sostener su estilo de vida, y la clase media, que compró dólares como ahorro, ahora tiene que venderlos para vivir el día a día, porque no le alcanza. Claro, con un agravante. El presidente por las redes sociales jactándose de eso, diciendo, ven, mire lo que está logrando mi política económica. Exacto. Tomen. Y eso, además, agudizado por una canasta básica total que hoy está en los 600.000 pesos para no ser pobre. Ahora, pregunto, ¿quién cobra 600.000 o más de 600.000? La mayoría del sector público-privado, vamos a hacer un promedio, está en los 230.000 pesos. Es decir, que está casi en situación de indigencia, ¿sí? Y cuando nosotros vemos los datos de por qué aumenta la pobreza,
y aumenta la pobreza porque son tenido en cuenta esas canastas. Si vos no cumplís, o sea, si vos no llegás a cubrir esa canasta básica que no considera el alquiler, además, que no considera el alquiler, con los alquileres, con la liberalización que hizo el gobierno nacional de los alquileres, hoy los alquileres están por encima del 100%, aumentaron encima del 100%. O sea, si vos le agregás, hoy está la mayoría de la población, y creo que queda chica los 46% de la investigación de Torcuato Di Tella, que dice que 46% de la población es pobre, y bueno, que según la UCA, y que 3.2 millones de personas se sumaron a la pobreza. Claro, según la UCA, hoy contábamos lo que dijo Agustín Salvia, que es el referente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dijo que en los últimos 2 meses la pobreza aumentó 11 puntos, es decir, 55% de pobres, según la UCA, tiene a nivel país. ¿Y Chaco cuánto tendría entonces? Y yo creo que está mucho más. Mucho más, porque de hecho, fíjate que estas son consideraciones de diciembre-enero, ¿sí? Con la devaluación, con la quita de subsidios, con la liberalización de los precios, es decir, que estamos por arriba del 60 tranquilamente. Claro, según el INDEC, ¿te acordás? En el segundo semestre o el primer semestre del año pasado, el INDEC había dicho que Chaco tenía alrededor de 55-56% de pobreza en el Gran Resistencia. Ahora se habrá disparado todavía mucho más ese incremento. Sí, y agregale que el NEA, si uno se pone a ver los números, el INDEC justamente establece la inflación del NEA mucho más que la nacional, digamos. ¿Por qué? Porque tenés los costos de flete, que también vienen apalancados por el combustible, y como el combustible también se liberalizó, eso aumenta el costo de flete, y por lo tanto los alimentos también se incrementan, digamos, ¿no? Bueno, en relación a lo que está marcando en este aspecto el Raúl Vite, el Rubén, ¿no te parece que cuando dijo Leandro Esdero eso de no tenemos horizonte, se estaba refiriendo respecto de la incertidumbre que genera el gobierno nacional de Javier Milei? Que es muy difícil, ¿no? Porque Chaco depende mucho de los recursos nacionales, de los fondos discrecionales para hacer obras. ¿No te parece que la influencia del gobierno nacional sigue siendo, obviamente, muy alta en cuanto a la administración provincial, y que Leandro Esdero se estaba refiriendo a eso? Sí, efectivamente. Yo creo que hoy no hay un plan, por ejemplo, de estabilización inflacionario, que yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. Sí. Era una de las críticas principales que le hacía la política económica del gobierno anterior. Exacto. Hoy no hay. Y lo que vinieron a hacer, digamos, si uno lo escuchaba a Javier Milei en las caminatas y en los reportajes, era que venía a bajar la inflación, a pelear con la inflación. Hoy tenemos una inflación que ya comió de poder adquisitivo entre diciembre y enero un 46% acumulado. 46%. ¿En 2 meses? En 2 meses. Es muy alto, ¿no? 46%, exactamente. Entonces creo que en ese marco el gobierno provincial dice no tenemos un horizonte, porque no hay no hay una política o un plan de política económica hacia diferentes cuestiones, digamos. Uno puede decir a partir de ahí, Rubén, que tampoco lo teníamos con Sergio Massa como ministro de Economía. Tampoco había un horizonte, ¿o no? No. De hecho, era lo que se planteaba, digamos. O sea, tanto a Sergio Massa como a Javier Milei digamos, en las elecciones, las PASO, en las elecciones, se le pedía un plan de estabilización. Hoy le toca a Javier Milei, ¿sí? No tenemos ese plan de estabilización. No lo tiene tampoco Leandro Esdero para la provincia. A mí lo que me preocupa muchísimo son los recortes de las transferencias, ¿sí? Que son transferencias discrecionales y discrecionales y no discrecionales. En total te ocupan entre un 85 y 90%, ¿sí? Digamos, la provincia depende de fondos nacionales. Para que vos te des una idea, en enero la provincia no recibió un peso de nación. Nada. 98% se ajustó. 98% se ajustó. Así como se ajustó a la provincia del Chaco, se ajustaron a todas las provincias. Era la gran disputa que había. Ahora, te digo más,
el gobierno provincial depende del fondos nacionales, o sea, de fondos nacionales destina un 65% para la masa salarial, 65%. Y estamos hablando masa salarial del sector público, o sea, estamos hablando de médicos, estamos hablando de policía, estamos hablando de, digamos, por supuesto, educadores, o sea, maestros, profesores, todo lo que tiene que ver con el sector público.